Hola a todos, si ya habéis visto mi vídeo de regla del L'Hopital, primera parte, en el que os explico qué es la regla del L'Hopital, cuándo se puede usar, en qué consiste y resuelvo unos ejemplos más sencillos, en esta segunda parte vamos a resolver unos límites con la regla del L'Hopital un poco más complicados. Empezamos con el primero. Fijaros, lo primero que tenemos que hacer es identificar la indeterminación. Si yo aquí meto un 0, tengo 0 por la derecha, logaritmo neperiano de 0 por la derecha. Bueno, ¿cómo es la gráfica del logaritmo neperiano? Si lo sabéis, si lo recordáis, la gráfica del logaritmo neperiano tiene un aspecto como este, ¿vale? Con una asíntota vertical. De forma que en el 0 por la derecha de la x, la y vale menos infinito. Esto quiere decir que yo tengo 0 por menos infinito. Bueno, 0 por menos infinito no es ni 0 entre 0 ni infinito entre infinito. Ahí yo no puedo aplicar el L'Hopital. ¿Qué hago entonces? Voy a transformar la indeterminación en otra en la que sí pueda aplicar el L'Hopital. ¿De qué forma? Mirad, logaritmo neperiano de x lo voy a dejar en el numerador y la x hasta que multiplica, en vez de dejarla multiplicando, voy a poner 1 entre x en el denominador. Porque esto es exactamente lo mismo que tener la x arriba multiplicando. ¿Qué consigo con esto? Arriba tengo el logaritmo neperiano de 0 por la derecha y abajo tengo 1 entre 0 por la derecha. Vale. Logaritmo neperiano de 0 por la derecha ya hemos dicho que es menos infinito. Y 1 entre 0 por la derecha es infinito. Vale, en este momento sí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Ya sabéis que la regla del L'Hopital, como os dije en el vídeo anterior, consiste en derivar numerador y denominador de forma independiente tantas veces como sea necesario hasta que desaparezca la indeterminación. Por tanto, derivamos el numerador, logaritmo neperiano de x es 1 entre x, y para derivar el denominador voy a utilizar que 1 entre x es lo mismo que x a la menos 1, ¿vale? 1 entre x es x a la menos 1, para derivar con una potencial. ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? Menos 1 por x a la menos 2. Menos 1 por x a la menos 2. ¿Esto qué quiere decir? Que en el numerador tengo 1 entre x y en el denominador menos 1 entre x cuadrado. Vale, esto seguiría dándome arriba y abajo infinito entre infinito, pero yo no voy a volver a derivar. Lo que voy a hacer va a ser simplificar antes. Siempre que se pueda simplificar algo y operar algo, se hace antes de volver a aplicar el L'Hopital, ¿vale? Entonces vamos a volver a escribir esto de la siguiente manera. Fijaros, tengo aquí 4 pisos, los dos más alejados. Al multiplicarlos, x cuadrado por 1 me da x cuadrado en el numerador y en el denominador tendré menos 1 por x, que da menos x. Si esto lo simplificamos, quitamos una x con una x y me queda el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha de x entre menos 1, que es menos x. Si ahí metemos un 0, me quedará 0. Y así hemos resuelto el primero de los límites. Veamos el segundo. ¿Qué tenemos? Tenemos infinito al cuadrado, que es infinito, por seno de 1 entre infinito. Vale. Infinito por 1 entre infinito es 0. Y el seno de 0 es 0. ¿Esa es una indeterminación de las que podemos utilizar el L'Hopital? No. Tenemos que transformarlo. ¿Cómo lo vamos a transformar? Bueno, de la siguiente manera. Voy a dejar arriba seno de 1 entre x. Y voy a bajar esta x cuadrado que aquí está multiplicando a dividir en una fracción en el denominador. Es exactamente lo mismo multiplicar por x cuadrado que dividir entre 1 entre x cuadrado. ¿Cómo ha cambiado esto ahora? Arriba tengo seno de 1 entre infinito y abajo tengo 1 entre infinito al cuadrado, que es 1 entre infinito. Vale, 1 entre infinito es 0 y el seno de 0 es 0 y 1 entre infinito es 0. Ahora sí puedo aplicar la regla del L'Hopital. Para aplicar la regla del L'Hopital voy a tener en cuenta que 1 entre x es lo mismo que poner seno de x a la menos 1, porque 1 entre x es x a la menos 1. Y 1 entre x cuadrado es lo mismo que x a la menos 2, porque me parece más fácil derivar en potenciales, ¿vale? Entonces, en el numerador, ¿qué tenemos? La derivada del seno de una función es el coseno de la función por la derivada del argumento, que es menos 1 por x a la menos 2. Menos 1 por x a la menos 2. Y en el denominador la potencial será menos 2 por x a la menos 3. Bajo el exponente y resto 1 del exponente. Menos 2 por x a la menos 3. Antes de ver si nos queda o no una indeterminación aquí, lo que vamos a hacer va a ser operar esto. ¿Veis que tengo? Bueno, para empezar, ¿veis que tengo menos entre menos? Eso lo quitamos, ¿vale? Y ahora tenemos x a la menos 2 y x a la menos 3. Exponente negativo en el denominador lo puedo subir al numerador positivo, x3. Y aquí teníamos un coseno. Coseno de 1 entre x. Y en el denominador tenemos este 2, ¿vale? Y este x a la menos 2 de exponente negativo le puedo poner abajo positivo.
Este paso lo era indispensable, pero me ayuda a ver qué es lo que se puede simplificar. Mirad, aquí hay multiplicando x cubo y x cuadrado. Quito de aquí x cuadrado y aquí me quedaría una x. De forma que una vez simplificado, ¿qué es lo que tengo? Tengo x entre 2 por el coseno de 1 entre x. Si yo meto aquí el infinito, x entre 2 es infinito, entre 2 que es infinito. Y aquí tendría coseno de 1 entre infinito. 1 entre infinito es 0, coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Y 1 por infinito, resultado final, me daría infinito. Habría desaparecido la indeterminación porque tenemos 1 por infinito. Y de esta forma haría el límite 2. Veamos este tercer ejemplo. ¿Qué tenemos en el numerador? Tenemos logaritmo neperiano de 1 más 0, que es 1, menos seno de 0, partido de 0 por seno de 0. Vale, el logaritmo neperiano de 1 es 0. 0 menos 0 es 0 entre 0. Como tenemos 0 entre 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital. Por tanto, límite cuando x tiende a 0. Y aplico el L'Hopital. En el numerador, ¿qué tenemos? Mirad, tenemos logaritmo neperiano de una función. ¿Esto cómo se deriva? Función derivada entre función sin derivar. Vale, pues entonces, ¿cuál es la derivada de 1 más x? 0 más 1, 1. Y en el denominador 1 más x. ¿Y cuál es la derivada del seno? Coseno. ¿Qué tenemos en el denominador? Tenemos un producto. ¿Cómo se deriva un producto? Deriva del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, derivamos el primero 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Si ahora sustituimos un 0, ¿qué tenemos? Tenemos 1 entre 1 más 0, 1, menos coseno de 0, partido del seno de 0, menos 0 por coseno de 0. Vale. El coseno de 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Y aquí tenemos seno de 0 que es 0 y 0 por 1, 0. Por tanto, 0 entre 0. Es decir, sigue habiendo indeterminación y por tanto va a ser necesario aplicar otra vez la regla del L'Hopital. Vale, antes de aplicar la regla del L'Hopital, mirad, 1 entre 1 más x es lo mismo que poner 1 más x a la menos 1, ¿vale? Es lo mismo. Entonces voy a utilizar la potencial, que me gusta a mí más, porque me parece más fácil, para derivarlo. Entonces, ¿cómo derivo yo esto? Menos 1 por todo a la menos 2 y por la derivada de lo de dentro. Menos 1 por todo a la menos 2 y la derivada de la x es 1. Menos. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno. Como aquí había un menos, pues menos por menos más. Y aquí derivada de seno, coseno. Y aquí hay un producto, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Antes de ver qué indeterminación tenemos aquí, vamos a operarlo. O sea, vamos a agrupar las cosas. Entonces, aquí tenemos menos 1 entre 1 más x al cuadrado más seno de x. Y aquí fijaros, coseno de x más coseno de x vamos a poner 2 veces coseno de x y x por menos seno vamos a poner menos x por seno. Entonces, si aquí sustituimos, ¿qué nos queda? Mirad, menos 1 entre 1 al cuadrado pues da menos 1, ¿vale? Más seno de 0 y debajo tenemos 2 por coseno de 0 menos 0 por seno de 0. Vale, el seno de 0 es 0, o sea que esto se va y esto se va. Y arriba quedaría menos 1, pero el coseno de 0 es 1 y 2 por 1 es 2. Por tanto, hemos llegado a menos 1/2 y con esto hemos resuelto el límite. Y de esta forma se utiliza la regla del L'Hopital para resolver límites con indeterminaciones. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo.